Hola, hola, mis apasionados de las telenovelas turcas. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para una nueva dosis de drama, pasión y giros inesperados. Les doy la más cálida bienvenida a nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas que nos roban el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les hará vibrar tanto como a mí. Vamos a explorar esas historias que nos dejan al borde del asiento, con encuentros explosivos y noches de tensión que hacen que nuestros corazones latan a 1000 por hora. Exacto, hoy hablaremos de esos momentos en los que los personajes se reencuentran después de mucho tiempo, y la chispa sigue más viva que nunca, a veces hasta explotando. Ya saben, esos encuentros que no son un simple hola, ¿cómo estás?, sino que sacuden todo su mundo. ¿Están listos para este viaje lleno de emociones? Pues no se muevan, porque vamos a repasar algunas series que nos han regalado estos instantes inolvidables. Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, les pido que me hagan un gran favor. Si les encanta este tipo de contenido, denle un buen like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan ni una sola entrega de nuestro universo turco. Ahora sí, empecemos con el show. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo donde los reencuentros son todo menos tranquilos. Y para empezar este viaje, nuestra primera parada es en una serie que seguro les sonará, Karasevda, o Amor Eterno. Esta joya del drama turco con su género que mezcla el romance y el melodrama, nos regala una historia que, como un buen vino, mejora con el tiempo. En las entrañas de esta producción turca encontramos a un elenco de lujo encabezado por Burak Özçivit, interpretando al inolvidable Kemal Soydere, y la talentosísima Neslihan Atagul como Nihan Sezin. La trama, para quienes no la conozcan, gira en torno a un amor prohibido, un romance que nace entre dos jóvenes de mundos distintos. Kemal, un joven de clase media, se enamora perdidamente de Nihan, una chica de una familia adinerada. Pero como en toda buena historia, el destino les tiene preparada una serie de obstáculos que los separan durante años. El reencuentro, ese momento que todos ansiamos, es todo menos un cuento de hadas. Después de 5 largos años, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre exitoso y completamente decidido a reclamar lo que cree que es suyo. Y aquí es donde la tensión se eleva a niveles estratosféricos. Cada encuentro entre Kemal y Nihan está cargado de emociones reprimidas, miradas que lo dicen todo y silencios que gritan dolor. Lo que hace este reencuentro tan explosivo es que no es solo un encuentro de dos viejos amantes, sino que ambos han cambiado, y sus vidas ya no son las mismas. La química entre Burak y Neslihan es palpable, la tensión se puede cortar con un cuchillo, y cada uno de sus diálogos es un campo minado de sentimientos encontrados. Y precisamente ahí reside el encanto de Karasevda, en la intensidad de sus emociones y en cómo nos hace sentir cada uno de esos encuentros. ¿Sabían que Karasevda fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional? Y eso, queridos amigos, dice mucho de su calidad. Nuestra segunda parada en este tren de emociones nos lleva a otra serie que sabe muy bien cómo jugar con los reencuentros, Silla Beyaz, traducida como Amor en blanco y negro. Si les gustan las historias de amor con un toque oscuro y mucha tensión, esta serie es para ustedes. Aquí nos encontramos con un romance entre una doctora, la idealista Asli, interpretada por la talentosa Birce Akalay, y Ferhat, un sicario frío y despiadado, encarnado por el carismático Ibrahim Çelikkol. Esta serie es una mezcla explosiva de romance, drama y un poco de acción. La historia comienza cuando Asli se ve obligada a operar a un hombre herido, quien resulta ser el tío de Ferhat. A partir de ahí sus vidas se entrelazan de una manera que ninguno de los dos esperaba. Asli es una mujer de convicciones entregada a su profesión, y Ferhat es todo lo contrario, un hombre marcado por un pasado turbulento y un presente lleno de violencia. Tras una serie de eventos desafortunados, Asli y Ferhat se ven obligados a casarse y, por supuesto, su relación es todo menos un cuento de hadas. Se viven momentos de gran tensión, y a pesar de la atracción que sienten el uno por el otro, las heridas del pasado y la desconfianza hacen que su convivencia sea un verdadero infierno. Pero como suele suceder en estas historias, la distancia y los obstáculos solo hacen que la llama del amor crezca con más fuerza. Y luego viene el reencuentro, ese momento que todos esperamos con ansias. Tras un periodo de separación, sus caminos se vuelven a cruzar y a pesar de los cambios que han experimentado, la química entre ellos sigue siendo innegable. Los diálogos son intensos, las miradas cargadas de emoción y la tensión sexual es palpable.
La forma en que sus personalidades opuestas chocan y se complementan es lo que hace que esta serie sea tan adictiva. Es esa tensión constante entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, lo que hace que cada encuentro sea una montaña rusa de emociones. Un dato curioso de esta serie es que la química entre Birce e Ibrahim fue tan grande que muchos fans creyeron que su relación traspasó la pantalla. Y es que la verdad es que en cada escena se comían la pantalla. Y hablando de reencuentros que nos dejan sin aliento, no podemos dejar de lado Kuzgun, otra serie que juega con maestría el arte de la tensión dramática. Esta serie, protagonizada por Barar Duk como el atormentado Kuzgun y Burcu Biricik como la fuerte y decidida Dila, es un viaje por el pasado, un ajuste de cuentas y un romance que resurge de las cenizas. Kuzgun, siendo un niño, ve cómo su vida cambia drásticamente cuando su padre es injustamente acusado de un crimen y asesinado. Esto marca su infancia y lo convierte en un hombre lleno de rencor. Tras años de ausencia y con una nueva identidad, Kuzgun regresa a Estambul para vengarse de aquellos que le arrebataron a su familia. Y es aquí donde se cruza nuevamente con Dila, su amor de la infancia. Dila, ahora una abogada de éxito, no es la misma niña que Kuzgun recuerda, pero la conexión entre ellos sigue intacta. Su reencuentro no es romántico ni idílico, está cargado de desconfianza y resentimiento. Ambos han cambiado, la vida les ha dado muchos golpes y aunque la atracción entre ellos es innegable, deben luchar contra sus propios demonios para encontrar un camino juntos. Cada encuentro entre Kuzgun y Dila es una mezcla de emociones, el amor que resurge, el dolor de las heridas del pasado y la tensión de una venganza que está a punto de estallar. Y eso es precisamente lo que hace que la serie sea tan cautivadora, que no es solo un melodrama, sino una historia de supervivencia y redención. La actuación de Barar Duk como Kuzgun es impecable, logra transmitir toda la oscuridad y el dolor que lleva su personaje, mientras que Burcu Biricik muestra una gran fortaleza y sensibilidad como Dila. Además, Kuzgun nos muestra una Estambul muy bella, con unos paisajes que complementan muy bien la trama. Ahora, cambiemos un poco el tono y vamos a una serie más reciente que también ha sabido explotar muy bien el tema de los reencuentros explosivos, Yark o Secretos de Familia. Esta serie, que combina el drama legal con el thriller y el romance, tiene como protagonistas a Pınar Deniz como la abogada Ceylin Erguvan y Kaan Urgankolu como el fiscal Ilgaz Kaya. Yark es una de esas series que te atrapa desde el primer momento con una trama llena de misterio y giros inesperados. La historia comienza con la muerte del hermano de Ceylin, quien es acusado de un crimen. Ceylin, una abogada rebelde y apasionada, está decidida a demostrar su inocencia, mientras que Ilgaz, un fiscal íntegro y recto, se encarga de investigar el caso. Sus personalidades chocan desde el primer instante, pero a medida que trabajan juntos para resolver el misterio, surge una atracción que ninguno de los dos puede ignorar. Y por supuesto el reencuentro no se hace esperar. Tras una serie de acontecimientos dramáticos, Ceylin e Ilgaz se separan, pero el destino vuelve a unirlos de una manera inesperada. El reencuentro no es fácil, ambos han cambiado y deben lidiar con las heridas del pasado, pero la chispa entre ellos sigue ahí, tan viva como siempre. La tensión sexual y las emociones reprimidas son palpables en cada escena. Cada diálogo es un duelo verbal, pero al mismo tiempo, una muestra de la profunda conexión que existe entre ellos. Lo que hace que el reencuentro en Yark sea tan especial es que no solo se trata del romance entre los protagonistas, sino también de cómo la distancia y el tiempo han afectado sus vidas y sus perspectivas. Esta serie demuestra que a veces, el amor puede renacer incluso en las circunstancias más difíciles. Además, Yark ha logrado crear una conexión especial con su público, gracias a una trama muy bien escrita y a las excelentes actuaciones de su elenco. La química entre Pınar y Kaan es tan buena que han sido reconocidos con numerosos premios por su trabajo. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de A Fili Aşk, o Amor de Contrato, una serie que, aunque con un tono más ligero, también nos regala momentos de tensión y reencuentros muy especiales. Esta comedia romántica, protagonizada por Alar Ertuğrul y Burcu Özberk, nos cuenta la historia de Kerem y Ayşe, dos personas que se ven obligadas a casarse por un malentendido. Kerem es un joven heredero de una empresa textil, y Ayşe es una chica sencilla que trabaja como su empleada. Tras una noche de copas, ambos se ven envueltos en un matrimonio de conveniencia que, por supuesto, no empieza con buen pie. Sus personalidades chocan constantemente y su convivencia es un caos, pero a medida que se van conociendo, descubren que tienen más en común de lo que pensaban.
Después de algunos giros inesperados, los caminos de Kerem y Aisha se separan, y ambos deben lidiar con los sentimientos que han surgido entre ellos. Y es ahí donde viene el reencuentro, ese momento que todos los espectadores esperan con ansias. La tensión entre ellos es palpable, aunque la dinámica de la serie es diferente a las anteriores. Hay más humor y situaciones cómicas, pero la chispa sigue estando ahí. Este reencuentro es diferente porque ellos no se distancian por una tragedia, pero sí por malentendidos, pero es igual de importante porque vuelve a revivir el romance entre ellos. La serie explota muy bien el cliché de los opuestos que se atraen, pero siempre lo hace con mucho humor y encanto. Si buscan una serie más ligera pero igual de adictiva, Afiliask es una muy buena opción. Un dato curioso de esta serie es que fue muy popular en Turquía y varios países del mundo, lo que hizo que Alar y Burcu se convirtieran en una de las parejas favoritas de la televisión turca. Y así, mis queridos amantes de las series turcas, llegamos al final de nuestro recorrido por esos reencuentros explosivos que nos roban el aliento. Hemos visto cómo las tramas de Karasevda, Siyabe Yazask, Kuzgun, Yark y Afiliask nos han regalado momentos llenos de emoción, tensión y drama. Hemos explorado diferentes formas de reencuentro, desde aquellos marcados por el dolor y la venganza hasta aquellos que resurgen con más fuerza después de un tiempo de separación. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí, y que hayan disfrutado de esta selección de series. Recuerden que en el mundo de las telenovelas turcas, el drama y la pasión nunca faltan, y que siempre hay una historia que nos dejará con el corazón acelerado. Ahora es su turno, quiero leer sus comentarios. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otros reencuentros explosivos recuerdan? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, me encantará leerlos. Y como siempre les pido que me apoyen dándole un buen like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras entregas. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje, nos vemos en el próximo vídeo con muchas más historias turcas que nos dejarán sin aliento. Hasta la próxima.